Buenos días, ¿cómo están? Hoy quisiera continuar con ustedes el estudio que emprendimos sobre el libro de Hechos el domingo pasado y avanzar un poco en esos 6, podemos decir, focos que el Señor Jesús busca transmitirle a sus discípulos para equiparlos para emprender esa gigantesca tarea que van a tener ellos que llevar adelante. No es fácil y creo que muchas veces no miramos en la profundidad o no nos ponemos en el lugar de esa primera iglesia en el sentido de lo que ellos se enfrentaban realmente. Y creo, me atrevo a decir que anteriormente era peor que lo que es ahora en ese sentido. El cristianismo estaba naciendo en una sociedad dominada por cualquier tipo de prácticas, donde inclusive ni había derechos humanos, ni había organizaciones, ni había medios de comunicación, en fin, una serie de cosas que tal vez hasta podríamos decir podrían haber ayudado, ¿no? Y ahí estaban 11 apóstoles, personas comunes y corrientes como nosotros, que habían venido de recibir un golpe muy fuerte emocional y pasaron en esos 40 días, podemos decir, de la desesperación, tal vez hasta un poco hasta la euforia, podríamos decir en cierta forma, ¿no? Son 40 días que el Señor se les va a aparecer y va a ministrarle y les va a aclarar, le tiene que, como se dice, cargar el combustible para lo que va a venir después. Y Él le carga en 6 puntos principales, y a modo solo de introducción rápida para los que no estuvieron o los que estuvieron recordar. Vamos a tratar con el libro de Hechos de darle una mirada no tan puntual a algunas cosas, sino entender que habla de 30 años, donde la iglesia de manera sobrenatural, y esto es muy importante, de manera sobrenatural, llegó hasta lo último, conquistó, llegó hasta la capital de Roma, lo que era la capital del Imperio Romano en aquel tiempo, o del mundo moderno de aquel tiempo. Son 30 años donde vamos viendo, como bien dijimos, un desarrollo, y la lógica del libro, de hecho, sigue ese desarrollo, que nos va mostrando cómo ese principio de ser testigos, ¿no?, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, se va dando en cada parte del libro. Y hablamos de esos paneles y cómo íbamos a ir mirando, pero sobre todo entender que el libro de Hechos hay una lección profunda para nosotros y que el libro de Hechos continúa de cierta forma. Por más que fue terminado ahí su escritura, la tarea que emprendieron esos apóstoles hoy continúa para su iglesia. El libro de Hechos nos habla y nos da inicio, nos muestra de la dispensación o el tiempo, la administración de Dios, que comienzan, algunos le llaman de la gracia, pero como suelen decirse muy bien, la gracia siempre existió. Lo distintivo de este tiempo es la iglesia. Estamos en la administración, en la dispensación de la iglesia. Y vamos a ver el nacimiento de ese tiempo. Y tenemos que tener presente que cada vez que hay, porque una vez explicó muy bien el pastor Jorge, y creo que nosotros también varias veces, hay varias dispensaciones a lo largo de la historia del hombre, que son administraciones donde Dios pasa ciertos conceptos, pero cierra una etapa y abre otra. Y cuando abre esa nueva etapa, lo hace siempre con señales, maravillas. O sea, hay mucha actividad sobrenatural y hay señales bien puntuales de que eso se cerró otra cosa y se abre una nueva. Y eso lo vamos a ver en Hechos. Por eso es muy importante también esto entenderlo, porque muchos de las señales y maravillas que estaban ahí eran para el comienzo de la iglesia. ¿Me siguen? Eran para el comienzo de la iglesia y muchas veces eso se quiere tomar como señales y cosas que hoy deberían estar ocurriendo y no es así. Hay una transición ahí, la iglesia está naciendo.
La iglesia está naciendo. Y es importante que nosotros en nuestra cabeza, a nivel macro, para entender todo lo que se viene, podamos dimensionar y tener presente eso. Es un momento de transición. Como es el que estamos leyendo en Hechos ahora también, cuando vemos a Jesús, que Él está partiendo. Y ese es el momento de transición, de despedida con los discípulos, con los apóstoles que están ahí. Y es un momento de suma importancia. Son las últimas palabras, es el último ajuste de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser llevado hacia las nubes y después sabemos todos que Él volverá. Entonces, los 6 puntos que yo había compartido con ustedes, el primero lo encontramos, vamos a leer capítulo 1 de Hechos, versículo 1. Y el primero habla del mensaje. Cristo les reveló la verdad que necesitaban llevar a cabo para que pudieran hacer la obra. Cristo lo estuvo preparando durante 40 días. Y dice en Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó ya a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y esto es algo muy básico, pero es algo importante que muchas veces nosotros pasamos tal vez por alto en nuestras vidas mismas. Si tú vas a ser testigo de algo, si tú vas a tener realmente la convicción de empezar a ir detrás de un camino o detrás de un objetivo, detrás de un norte, lo que sea, tú tienes que estar convencido y tú tienes que tener en claro de lo que estás hablando. Tú no puedes irte y salir y decir, yo soy testigo, pero ¿testigo de qué? Tú tienes que entender, y la iglesia de hoy más en día todavía, tiene que entender, y los creyentes, y es un tema tan que muchas veces uno habla recurrentemente, pero en la vida real hoy hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento de lo que es el mensaje. Y las personas, Jesús se tomó el tiempo de enseñar. Y ahí aparece al lado una palabra que es muy importante, que habla también de hacer. Y esto nos lleva a un concepto que es sana doctrina, pero también vinculada a santidad de vida. Jesús hacía y enseñaba y hacía. No había una disociación en su mensaje y entre lo que él vivía. El problema grandemente que hoy se enfrentan muchas veces los creyentes y el mundo y la iglesia en general, por un lado a veces hay un desconocimiento tremendo de lo que son las doctrinas de la palabra de Dios. O por el otro lado hay lo opuesto. Puede haber un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, pero no hay vida que lo refleje o práctica que lo refleje. O sea, entienden las prácticas, pero no las viven. Y el mundo y Satanás es muy hábil en confrontar y mostrar esas incoherencias. Y el Señor Jesús acá invirtió toda su vida, y lo que invirtió fue en enseñar. En 2 de Timoteo 2:15, todos conocemos, procura con diligencia presentarte, y nos anima. Veamos un poquito ese versículo en 2 de Timoteo, rápidamente. Son solo algunos versículos para tener presente la importancia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Pero eso implica que tengamos realmente un deseo de conocer, de crecer en la palabra y de usarla correctamente. Cristo tenía que pasarles el mensaje. Si ellos iban a ser testigos y si nosotros vamos a ser testigos, tenemos que estar preparados. Inclusive dice la palabra de Dios para dar respuesta con mansedumbre. Y en 2 de Timoteo 4, 1-4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aclara, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El mensaje de los apóstoles, ellos estaban estableciendo la doctrina de los apóstoles. Y para establecerla, Jesús les enseñó. Y ellos sabían que tenían que ser maestros. La Biblia también nos recuerda a nosotros en varios pasajes y en Hebreos 5:12, que muchas veces el descuido de esto, Pablo 5:12, dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay una tendencia en el cuerpo y en la carne, si descuidamos, es la de no avanzar. Entonces el primer punto, y Pablo en Efesios también, 1:18 al 19, él decía, y en varios lados en Filipenses, él oraba para que la iglesia tuviera aquí conocimiento, entendimiento, sabiduría, doctrina, pero sobre todo también, sin disociarla, para que esa doctrina se vea reflejada en hechos, en coherencia. Lo que se cree se tiene que practicar, tiene que haber una relación con eso. Y los apóstoles estaban recibiendo con mucha claridad el mensaje. Entonces el primer punto que hoy yo quiero tocar rápidamente, que lo hemos tocado varias veces, ¿no? Es esto. El mensaje. Si vamos a ser testigos, y si ellos iban a ser testigos, tenemos que tener claro el mensaje. Tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y eso implica priorizar el estudio de la palabra de Dios. Eso implica conocer la doctrina de lo que dice la palabra de Dios y ser coherentes con la misma. Después vamos a ver eso cuando hablemos un poco de lo que es ser testigo. Tiene que haber coherencia. No podemos predicar y entender que la doctrina de Dios habla del matrimonio entre el hombre y la mujer y después, por decirte, acá algún día tuviéramos un casamiento entre dos personas del mismo sexo. O si tenemos un hermano que está en el mismo sexo viviendo juntos, decía, no, está todo bien, hermano, no te preocupes. La palabra de Dios dice una cosa, pero vos vivís de otra forma. Jesús hacía y enseñaba. El segundo punto que quería hablar con ustedes está en Hechos capítulo 1, versículo 3. Y dice lo siguiente, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué Jesús se les volvió a aparecer? ¿Por qué Jesús hizo todo lo posible, podemos decir, para realmente ellos no tuvieran duda? Y si uno mira en detalle, ustedes van a encontrar después, se van a dar cuenta de que Jesús absolutamente, desde pruebas físicas, desde prueba del lugar, desde compartir, desde aparecer, son 40 días donde se les aparece Jesús con pruebas indubitables, que no cabía la menor duda que Él estaba vivo. Estos apóstoles necesitaban saber, al igual que nosotros, a veces parece que nos olvidamos de que Él está vivo. Él está vivo. Ese era el mensaje y esa era también la claridad que tenían ellos también en aquel tiempo, porque todo el mundo se recuerdan, lo acusaban de que el cuerpo había sido robado, etc. Había gente, Pablo se enfrentó a muchas veces versiones donde querían, y Pedro también, doctrinas que querían decir que no, Cristo no resucitó. Y Pablo decía, si no resucitó, entonces vana es nuestra fe, ¿de qué estamos hablando?
Porque toda la doctrina cristiana descansa sobre ese hecho de que Él resucitó. Y los apóstoles en ese tiempo, igual que nosotros, tenemos que tener bien en claro que Él está vivo. Que no es una figura de la historia. Que no es un mito, que no es una leyenda. Y muchas veces sin darnos cuenta parece que actuamos como si Él fuera una leyenda o un héroe del pasado. El mundo trata de presentarlo muchas veces así. Como Jesús fue alguien del pasado. Tenemos que tener cuidado de no caer porque Él está vivo. Él vive a través de nosotros en el Espíritu Santo también. Él está en este lugar. Él está, dice su promesa, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Y parece que a veces esa apropiación de que Él está vivo queda como en un segundo o tercer lugar. Jesús tenía que garantizarle a esos apóstoles de que Él estaba vivo, que no era la menor duda. Y eso les encendió a ellos. Eso les cambió totalmente esa desesperación que encontramos en Lucas cuando iban camino a Emaús, ¿se recuerdan? Ahora ellos veían las cosas de otra forma. Eso les cambió todo el norte de cómo ellos miraron, inclusive cómo de estar mirando lejos, pensando que todo había caído, fracasado, ahora ellos estaban listos para ir a dar su vida por Él nuevamente. Ellos tenían que entender que Él estaba vivo. Y también esto nos muestra que la crucifixión, Jesús quería decirle algo ahí también importante. La crucifixión no anulaba el reino prometido. Y esto es muy importante porque Él dice que se le manifestó y le habló de qué cosa. Del reino. Les habló del reino de Dios. ¿Y por qué les habló un poco de del reino de Dios? Si uno se pone a mirar un poquitito, y esto es interesante, todo el tema de ellos, toda la decepción que ellos tuvieron inclusive, giró en torno, se recuerdan, a que ellos esperaban que Él fuera el rey, que Él por fin Israel, y era como una mirada muy política que tenían. Y Jesús desde que vino le dice, el reino de Dios se ha acercado. Él habló del reino de Dios. Y ahora les vuelve a hablar, ahora les vuelve a dar, como decir, una claridad, es como que le afina más todavía y le da una claridad mayor sobre lo que es el reino de Dios. Y van a surgir preguntas y le habrá explicado cosas, realmente todo lo necesario que necesitaban saber sobre lo que era el reino de Dios. Y yo creo que también acá, a veces en la iglesia y en tiempos actuales, hay como un pequeño problema con esto. Porque por un lado entendemos que hay un reino milenial, ¿verdad? ¿Sí o no? Voy a hacer un rapidito. Entendemos que hay un reino milenial que es cuando Cristo venga otra vez, va a estar durante 1000 años reinando. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, verdad? Pero la pregunta es la siguiente, ¿existe o no hay un reino universal hoy de Dios? ¿Sí o no? Hay un reino universal. O sea, ¿Cristo es rey? ¿Cristo es rey hoy o no es rey hoy? Sí, en el sentido es el Padre. O sea, hay un reino universal. Podemos decir, dos dimensiones del reino que a veces no las dimensionamos por separado que deberíamos. Por un lado hay un reino universal. Dios es rey, es creador sobre toda criatura. ¿Él está gobernando o no está gobernando hoy todo el universo que conocemos? ¿Sí o no? Sí. ¿Satanás escapa de la esfera de su gobierno, sí o no? No. Dios le permite ejercer ciertas autoridades y ciertas cosas, pero no se escapa nada del control. La Biblia dice que Dios tiene la capacidad, es el que temer a Dios porque Él es el que tiene la capacidad o poder de enviar al infierno, dice. ¿Dios permite el infierno? Sí lo permite. Dios permite que Satanás siga, Dios permite que pasen lo permite, Él es soberano. Es difícil muchas veces de entender eso. Y no voy a entrar acá a empezar a explorar un poco por qué Dios permite la maldad. Pero sí lo que la Biblia nos dice, y tenemos que tener en claro, que Él gobierna a lo largo de la historia, y por eso es importante esto de las dispensaciones, entender
Dios siempre ha gobernado a través de algo, o de un pueblo, o de personas, etcétera, que Él ha elegido. Dios ha mediado en cierta forma. Ese es lo que se conoce como el reino mediativo, podemos decir, o el reino que hoy conocemos. Hoy Dios, a través de quién está ejerciendo gobierno o autoridad en la tierra en estos momentos, de su iglesia. ¿Me van entendiendo? O sea, nunca, Dios no es que dejó de reinar. Va a venir un tiempo donde sí va a haber un reino milenial, donde Cristo físicamente regresa por segunda vez. Y hay un reino sobre Israel que es de 1000 años. Comienza un reino de 1000 años. Pero hoy hay ese reino que es espiritual, ese reino donde Dios le da autoridad a su pueblo, está sobre nosotros. Por eso, hermanos, somos, ¿qué dice la palabra? Somos embajadores. Es una figura también, representamos a un reino, ese reino está. Todavía no está instalado físicamente en su totalidad, todavía está pendiente de eso, pero el reino hoy está. Cada vez que la iglesia se extiende, cada vez que la iglesia gana personas, hay una lucha espiritual. Cada vez que pasa eso, Dios sigue ejerciendo a través del Espíritu Santo. Él controla la maldad hasta cierto punto, permitida según lo que Él considere, etcétera, o según las actividades de los hombres, pero no se le escapa de control. De hecho, dice que el Espíritu Santo está frenando la maldad en estos tiempos. Y de ahí viene también que en el determinado momento Dios va a sacar esa contención y va a venir una tribulación como nunca ha habido. Pero lo importante es que nosotros debemos entender es que ese reino está. Y a veces creo que como iglesia nosotros dejamos de mirar de que somos parte de ese reino. Y creo que también que mucha mala doctrina expuesta o enseñada ha llevado a un concepto equivocado de lo que es el reino mediático hoy de Cristo en la tierra, en el sentido a través de su iglesia. Lo ha desvirtuado. Y como siempre ante esas desvirtuaciones, normalmente muchas veces las iglesias dicen, no quiero saber nada de eso. No me hables del reino ahora porque no es así. No, no es así. Somos parte de un reino. Somos embajadores, dice la palabra. Y aún más, en Primera de Pedro 2:9 dice algo más todavía. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey, somos un sacerdocio especial. Con una tarea, intercedemos ante el Rey. Y tenemos una tarea. Los apóstoles, al igual que nosotros, tenían que tener claro eso. Tenían que saber que el reino continuaba. Que ahora venía una nueva dimensión del reino. Algo que no hablaba, ¿saben qué? Era muy difícil esto para los apóstoles, porque en el Antiguo Testamento no hablaba, la figura de la iglesia no aparece casi. Y de ahora de pronto Jesús le empieza a hablar de eso, de ese concepto. Y le estuvo enseñando sobre el reino. Y le habrá traído claridad y le habrá dicho, después va a haber un tiempo para esto y aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el reino continúa. Y nosotros tenemos que tener el concepto correcto del reino y entender que somos real sacerdocio. Y que la iglesia ejerce autoridad a través de Dios del Espíritu Santo en la dispensación de la iglesia y en estos tiempos. Porque Dios gobierna a través de su iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Me van siguiendo? Y eso es importante tenerlo. El tercer punto habla del poder y está en Hechos 1, 4 al 5. Tercero, poder. Primero el mensaje, segundo la manifestación. Tercero, poder. Este es muy importante. Yo creo que, como veníamos diciendo,
Ellos habrán tenido todo esto, ellos habrán tenido un optimismo tremendo. Estaba su líder, Jesús le habló de todas las cosas que venían, pero Jesús no le dicen, listo muchachos, salgan. Ellos estarían para comerse al mundo, ¿verdad? Yo creo que ellos anímicamente, mentalmente, lo que sea, estaban listos como para salir y decir, ahí vamos, ya. Pero Jesús no les dice eso. Y esta es una lección muy importante que a veces nos olvidamos como pueblo suyo. Dice el versículo 4 y 5, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder tenía que acompañar a la verdad. Y acá yo quiero hacer un paréntesis un poco porque muchas veces los errores que se dan es, así como el populismo también, muchas veces el optimismo sin poder es la misma cosa. Y muchas veces las personas, los líderes, nosotros, en nuestra vida diaria y en la iglesia, nos movemos sin darnos cuenta, fundamentados en el optimismo. ¿Y es bueno el optimismo? Claro que es bueno el optimismo, pero con una salvedad. No puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. No es suficiente tú decir, de pronto venir aquí, de pronto yo podría decir, hermanos, Dios está con nosotros, hagamos ser súper optimistas en esto e ignorar a lo mejor que tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú miras eso significa darte cuenta que de pronto donde hay pecado no va a haber poder del Espíritu Santo. Donde hay envidia no va a haber poder del Espíritu Santo. Donde va a haber celos, contienda, etc. No hay poder del Espíritu Santo. Y tú puedes ser todo lo optimista que quieras. Pero si no partes y entiendes que necesitas el Espíritu Santo realmente, el poder del Espíritu Santo, para emprender las cosas en la sintonía de Dios, mejor esperarlo. Tal vez puedas avanzar, pero va a ser como el populismo, va a ser simplemente palabras lindas, optimistas, pero sin poder. Y yo creo que la iglesia se ha olvidado mucho, y los ministerios y las vidas nuestras, de entender que la vida cristiana tiene que moverse en base al poder del Espíritu Santo. El populista tiene esa capacidad muchas veces. ¿Por qué es populista? Porque presenta a veces y dice las cosas que convienen, que hacen feliz a la gente, ¿verdad? Y toma muchas veces en el mundo político, ves que se toman decisiones no por el bien de la gente, sino de forma que agradan a las personas. No importa si está bien o no está mal. Un ejemplo en un hogar. El hijo le insiste, le encanta el dulce leche al hijo y quiere esto. Él no quiere tener problemas con el hijo, quiere congraciarse con el hijo, con el otro. Entonces le dice, toma el dulce leche, come, no importa si es diabético. A lo mejor ese hijo era diabético y le dio el dulce leche, le está subiendo el azúcar, pero en su mirada, muchas veces populista, dejó de ver realmente dónde estaba el poder. La iglesia de aquel tiempo que iban a ser y los apóstoles debían entender. Y Jesús les dice, no están listos todavía. Pero el Señor le habrá dicho, tú nos dices, vamos, el reino es nuestro, continúa, en fin. Y Jesús le baja un cambio. No. Esperen al Espíritu Santo. Es con ese poder que se tiene que hacer. No es con la fuerza de ustedes no están listos todavía. Y queridos hermanos, donde a veces la palabra de Dios es tan práctica en ese sentido, y nos da la esperanza. Donde se mueve el Espíritu Santo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay donde hay poder del Espíritu Santo? Algunas iglesias lo han llevado a decir, hay gente que se tira en el piso, que gime como perro, etc. No pasa por ahí.
Creo que una vez el pastor Wilson habló un poco de eso, ¿verdad? Tocaste sobre los dones del Espíritu Santo y donde se mueve el Espíritu Santo. Pero sobre todo donde se mueve el Espíritu Santo hay conversión. Y muchas veces nosotros decimos, si en un lugar no hay conversión, si no hay cambios de vida, si en vez de avanzar se retrocede, pero sobre todo no se ven esas señales del Espíritu Santo, no hay poder ahí. Puede haber fachada, puede haber mensajes optimistas, puede haber estructura, puede haber todo lo que quieras, pero no hay poder. Porque solamente hay poder donde fluye el Espíritu Santo. Y la Biblia también, como bien se estuvo estudiando y se va a ir viendo, hay cosas que limitan al Espíritu Santo. Celos, envidia, contienda, etcétera, etcétera. Puedes hacer todo lo que quieras. Puedes tener el mejor marketing del mundo. Y puedes creer que avanzas inclusive. Pero ese optimismo es muy peligroso. Si no miras y realmente buscas una dependencia y la llenura que también habló el pastor Jorge del Espíritu Santo. En Lucas 24:49 decía, he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre. En Juan, no voy a entrar en los versículos, Juan 7:38, 39, 14:16, 15:26, 16:7. Juan habló mucho sobre el Espíritu Santo. Juan habló mucho sobre eso, sobre esa promesa. Jesús se aseguró que ellos entendiesen eso. Y de hecho lo vamos a mirar más adelante cuando lleguemos al inicio de la iglesia. Era poder, dinamita, dice. Saben, las condiciones de hoy a lo mejor son mejores que las de antes, pero ese poder fue lo que hizo posible que en 30 años conquistaran el mundo. 11 locos, que algunos murieron aserrados, otros crucificados por cabeza abajo, otros decapitados, etc. Hizo que la iglesia se extendiera y en el testimonio de ello impactara a una sociedad tremendamente perdida. ¿Cómo lo hicieron? Y ese poder es lo mismo que muchas veces mantiene junta a la iglesia, a veces, con todas las diferencias que a veces tenemos en la carne, en las personas. Pónganse a pensar, ¿cómo es posible muchas veces, cómo igual es el Espíritu Santo muchas veces, cómo permite y ministra de cierta forma, mantiene junta a la iglesia a través de tantos desafíos, de tanto ataque del enemigo, ya sea externo o interno? Solamente hay una explicación: el Espíritu Santo. Y la iglesia y nosotros tenemos que empezar a mirar y a ministrar entendiendo que no lo podemos hacer en base a nuestra fuerza. Tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús se aseguró que eso fuera así para ellos. Y en 10 días después eso iba a acontecer. Ellos ya habían recibido antes unas muestras. A lo largo de la Biblia encontramos muchas veces cómo el Espíritu Santo opera en casos puntuales. Pero ahora le estaba diciendo, la promesa que ustedes van a encontrar en esos versículos que leí se iba a cumplir. Y otro aspecto importante que también voy a tocar más adelante sobre esto, ¿no?, sobre el Espíritu Santo, es entender que hablaba de un bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Estábamos hablando de realmente tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo. Este es un tema que yo no voy a entrar ahora porque quiero después, cuando lleguemos más adelante, vamos a tocar en profundidad, porque hoy se hablan, hay personas, por eso es interesante el tema de la doctrina. Hay personas que dicen, no, tú necesitas una experiencia, un segundo bautismo del Espíritu Santo. No, tú creíste nomás, pero todavía no recibiste, todavía tú no fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y vamos a tocar eso en profundidad para ver que no es así. Aquí rápidamente les digo, el mandato de Jesús que fue, les dijo acaso, señores, busquen ustedes al Espíritu Santo, hagan algo para tener el Espíritu Santo. No.
Y esto tenemos que entenderlo bien, era una promesa, era algo que Dios dijo, yo les voy a dar. Cuando llegue el momento, yo se los voy a dar. Y eso no va a depender de ustedes. No dependía de ellos eso. De hecho, ellos no sabían. Y en determinado momento, cuando veamos en Hechos 2, vamos a ver cómo ocurre ese momento. Pero no hay una experiencia, una segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo. No es bíblico. Por lo menos nosotros sostenemos. Respetamos a los que puedan pensar otra cosa en otros lugares, pero entendemos que doctrinalmente no es así. Y no está relacionado tampoco a señales. Porque normalmente los que creen en el segundo bautismo del Espíritu Santo dicen, tiene que acompañar señales. Entonces, ¿qué señales? Y bueno, están ahí en un monte, no sé qué, y que empiezan a gorgorear y a hablar supuestamente en lenguas. Vamos a tocar el tema también. ¿A qué se refería con lenguas? Y vamos a darnos cuenta que acá, por eso yo le decía al principio, entender que había señales que fueron para el principio de la iglesia. Y eso que le decían lenguas como de fuego, no es que hoy tengas que ver una llamarita acá, o lo que había señales que tenían que identificar en aquel tiempo a todas la iglesia estaba naciendo. Y la iglesia se tenía que integrar. ¿Se recuerdan que les dije el domingo pasado? No solamente por los judíos, iba a estar siendo incorporada por creyentes gentiles. Y esas señales, después vamos a ver en Hechos también, tenían que acompañar a los creyentes gentiles para que todos se dieran cuenta que el propósito de la iglesia iba más allá de los judíos. ¿Me están comprendiendo un poco? Tal vez, no sé si voy rápido con los conceptos, pero ese tema es muy importante. Pero necesitamos el poder, hermanos. Y según lo que dice la palabra, si tú eres un creyente, no necesitas un bautismo del Espíritu Santo nuevo y otro bautismo y esto. Sí necesitamos la llenura del Espíritu Santo constantemente. Buscar ser llenos, que se aclaró y vamos a volver a aclararlo. Y cuando tú te convertiste, fuiste sellado y tienes las arras del Espíritu. El Espíritu Santo ya mora en tu vida. No necesitas hacer más nada para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Ya está morando en tu vida. Entonces el tercer punto habla de ese poder. El cuarto punto, y aquí también un poco parece una contradicción, lo encontramos en 6 al 7 de Hechos, ¿no? Y fíjense la pregunta en relación a lo que veníamos hablando. Le dice en determinado momento, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta correcta, es una pregunta válida. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús no dijo la fecha? ¿Por qué no la dijo? Él les habló absolutamente todo sobre el reino, pero no les dice la fecha. Dice, los discípulos entendieron bien, los apóstoles entendieron y le dice, Jesús, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo restauras tu reino? ¿Cuándo eso que estás diciendo va a ocurrir? Y Jesús no le responde. ¿Por qué lo hace? ¿Se han puesto a pensar? ¿Quién se anima a esbozar una posible respuesta? ¿Por qué no? Sí, hermano, ¿por qué no? Y sí, no sé lo que no escucharon, dice, a medida que vaya llegando el momento, todos, si saben la fecha, la gente va a esperar ahí toda esa fecha. No va a... Y es así, en parte es así. Imagínate tú si supiera la iglesia de aquel tiempo, ya sabido, 25 de enero del 2024, por decirte, yo vengo de nuevo. Ah, ya no voy a estar yo. Ellos ya sabían que no iban a estar. ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Será que se hubieran movido con esa expectativa sana? No. ¿Cómo le hubiera cambiado? Por eso que hay cosas también que dice la palabra de Dios que Dios no las quiere revelar a nosotros porque no necesitamos, al contrario. Fíjense en hoy en día cuánta especulación a veces hay con las fechas y cuántas personas inclusive
han hecho barbaries en base a la fecha. Desde fundar sectas, desde vender todo y algunos suicidarse, otros quedarse diciendo, hoy ya viene el Señor, vendió todo, no quiere saber más, renunció a sus trabajos, renunció a todo. Y llega y dice, hoy a partir de las 12 horas viene el Señor Jesucristo y pasan las 12 y pasa la 1 y pasa las 2 y pasó un año y pasó 2 años y lo único que logró fue perder su trabajo, sus cosas, destruir su familia y el Señor no vino. Jesús les dejó claros a ellos, hay cosas que tienen, y eso es para nosotros también, hay cosas que necesitan saber, y por eso es un misterio, y hay otras que ustedes no necesitan saber. De hecho, en Marcos 13, 32 al 37 dice que la hora nadie sabe. El Señor fue coherente con eso, ya les habían dicho. Marcos 13, 32 al 37 dice, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino mi Padre. Y aquí viene lo que buscaba realmente generar con esta respuesta y dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, el Señor con esto nos da un mensaje también a nosotros. ¿Saben qué, señores? No se preocupen por el día y la hora exacta de eso. Ustedes tienen que estar velando y orando. Ustedes tienen que estar en una expectativa, esperándome, porque yo puedo venir y en otras partes decía como ladrón en la noche. Ustedes tienen que estar preparados. Entonces, el deseo del Señor a través de esto para todas las generaciones era que su iglesia, su pueblo, se mantuviera expectante. Y eso también es una lección para nosotros. Porque a veces cuenta la palabra de Dios mismo, cómo a veces algunos ya decían, ¿se recuerdan Pedro cuando decía, tienen, ¿cómo era que decía? Porque no viene, se retarda su... ahí se me fue el versículo. El Señor no viene pronto, entonces, a ver si alguien me ayuda con ese versículo. No retarda su promesa. Exacto, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por costumbre, ¿no? Sino que no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Había gente que había empezado a pensar así. Y muchas veces nuestra tendencia, sin darnos cuenta, puede empezar a pasar por ahí. Por eso pusimos un poco el enfoque y bueno, eso es referente al misterio que Dios les deja. Él les dejó, claro, ciertas cosas, pero otras no. El quinto punto, y vamos a ir cerrando ya de a poco, se nos va el tiempo, la misión. Le había dicho que eran testigos. Eso lo encontramos en el 1:8. Nosotros somos testigos. El testigo es aquel que afirma algo en su vida que vio o de lo que es. Y la palabra de Dios es clara. Nosotros somos testigos. Y no tenemos que olvidarnos esto. Primera de Juan 1:1-2, él decía, lo que han visto nuestros ojos. Él fundamentaba su autoridad y todo lo que hemos visto del principio, etc. Los apóstoles habían sido testigos oculares de él, habían tenido pruebas, y nosotros somos testigos ahora de llevar ese mensaje. Y esto es un tema muy importante también que va en relación a lo que hablamos un poquitito. Hoy el mundo necesita ver a los creyentes como testigos. ¿Lo somos? ¿Reflejamos realmente el haber visto a Jesús, lo que creemos? Me llama la atención cuando miraba esto un poquitito en Tito 2:5 y también en 1 3:1-2, cómo muchas veces el testimonio del creyente o el testimonio de la familia puede generar repercusiones y blasfemar la palabra de Dios. Y en Tito 2:5 dice, refiriéndose, por ejemplo, él hablaba y exhortaba, él se refería, fíjense, a las ancianas y decía, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hoy Satanás está golpeando tremendamente a la familia.
Y hay una cuestión no solamente de destrucción de la familia por una cuestión, vamos a decir, filosófica, sino también de testimonio de esto que estamos hablando. Y él lo está haciendo, fíjense en la estrategia, cómo trabaja en las cabezas, en los roles del hogar, en las autoridades, en las figuras de autoridad del padre como familia. Está atacando tremendamente. Está atacando a la familia ya en el matrimonio igualitario, rompiendo totalmente el principio de Dios, volviendo eso como lo normal. Está atacando tremendamente en el rol del varón y está atacando tremendamente en el rol de la mujer. Y todo eso hoy vemos nosotros tremendas campañas en el mundo que se están generando para eso. El feminismo está golpeando y va a seguir golpeando, así como lo que es la homosexualidad. El feminismo es la segunda, podemos decir, punta de lanza que tiene el enemigo para la familia también. Está trabajando también en los hijos. Es tremendo ver cómo en las iglesias está entrando el feminismo. Es tremendo cómo están habiendo hoy movimientos por todos lados empoderando a la mujer en el sentido negativo totalmente, que buscan simplemente romper esa sujeción bíblica con el hombre a través de un empoderamiento económico y de otras cosas. Eso está así. Y muchas veces las personas, y eso está tratando de llegar a la iglesia, no dimensionan eso lo que está pasando. Y detrás de eso vemos el testimonio del hogar. Y cuando después viene la bomba, por se dice así, porque todo eso genera rebeldía en el hogar. A veces no se da cuenta uno, a veces parecen soluciones, está muy de moda. Y hablar de estas cosas, muchas veces hasta para la iglesia es políticamente incorrecto, podemos decir. Pero se están destruyendo los hogares. Estábamos aquí. Primera de Pedro 3, 1, 2. Yo creo que muchas veces no dimensionamos lo que Pablo, Pedro, todos advertían y hoy estamos a full con todo eso. Miren también cuando encontré buscando cosas del testimonio, decía 3, 1 al 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también, fíjense el poder del testimonio. Muchas veces hablamos de evangelizar. Una de las formas más de evangelizar es esto. Dice que aquí los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y Satanás está destruyendo esto. Y miren lo que dice de lo que debería transmitir. Y Pedro advertía de lo que Dios quiere y lo que Satanás va a buscar romper. Dice, considerando, dice qué cosa, vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y después dice una parte que dice, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Lo pone como ejemplo. Ahora, si yo me pongo a decir esto en una facultad o en una radio, ¿qué me van a decir? Vos estás loco, machista, oligarca por lo menos, no sé lo que me van a tratar. Y se ha descontextualizado tanto esto, porque también después, de hecho tenemos pensado hacer unas clases, unos retiros después, para tocar un poco todos estos temas a hombres y mujeres. Pero se ha descontextualizado tanto que el testimonio se ve afectado. Entonces lo que quiero decir, hermano, el ser testigo viendo esto, el ser testigo implica una coherencia con la palabra de Dios. El mundo necesita empezar a ver coherencia con la doctrina, con la palabra de Dios. Hogares comprometidos con la palabra de Dios. Por último, para ir cerrando, ellos tenían el motivo. Y el motivo está al final. Cristo iba a venir. Cristo regresaría. Cristo iba a regresar. Es una promesa que ya había hecho en Daniel, aparece en capítulo 7. Y termina Apocalipsis 22 cuando dice, he aquí, yo vengo
pronto. Ellos tenían ahora que esperar al Espíritu Santo, ellos sabían que tenían que ser testigos y ellos sabían que Él iba a venir. Y la última escena de Jesús ya de por sí es espectacular, podemos decirle, porque Jesús se va, es llevado a las nubes y a partir de ahí ellos se quedan mirando, buscando tal vez una respuesta. Y dos ángeles se le aparecen al lado diciéndoles a ellos, ¿no? ¿Por qué estás mirando hacia arriba? Así va a regresar Él. Ustedes ahora hagan la tarea. Tienen todo lo necesario para hacer la tarea. Esperen el Espíritu, esperen el poder del Espíritu Santo y adelante. Vayan y esperen. ¿Cuándo va a ser? Esperen. 10 días después ocurre esto. Y la historia del mundo y la historia de la iglesia cambió totalmente. A nosotros hoy, aplicaciones, y para dejarnos un poco en esta parte, nosotros estamos dentro de este mismo equipaje que recibieron ellos. Nosotros tenemos el mensaje, hermanos. Debemos buscar el poder. Debemos tener presente el concepto correcto del reino, que somos sacerdotes reales. Debemos estar en la expectativa correcta, velando y andando. Debemos crecer en la doctrina, y no solo en la doctrina, sino que la doctrina sea coherente. Lo que decimos que creemos tiene que ser coherente con nuestras vidas y con nuestra familia. Vamos a tener errores, vamos a tener muchas veces cosas, incoherencias, sí. Pero siempre hay que estar alineándoles. Pablo hacía eso constantemente con la iglesia. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestras vidas. Y lo otro y lo más importante a la luz de esto, entender que en el plan de Dios la iglesia es clave. Hoy muchas veces se menoscaba la iglesia. La iglesia tiene un rol tremendo y sigue así como lo tuvo. La historia de la iglesia no se acabó en Hechos. A veces parece que como que miráramos si fuera eso del pasado y que hoy no estamos eso ya no es para nosotros. No. La historia se sigue escribiendo hasta que Él venga. Y como vamos a ver después, sobre la doctrina del fundamento de los apóstoles, etcétera, etcétera. Y la tarea sigue siendo enorme, pero tenemos que ser testigos y tenemos que realmente ser un reflejo de lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera que nos pongamos de pie entonces. Vamos a estar ya terminando el próximo domingo, la próxima vez cuando hablemos sobre Hechos. Vamos a entrar a ver un poco qué pasó con Judas, por qué eligieron ellos, capítulo 2 de Hechos. Vamos a entrar en esa parte, a mirar un poquitito qué hay detrás de eso, qué Dios nos quiere decir, por qué el Espíritu Santo mencionó todo eso y mencionó la elección de uno más. Hay mucho que ver también ahí. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque a través de la misma tú nos desafías a una vida de santidad, de coherencia, de crecimiento en ti, Señor. De crecimiento, Señor, en las verdades que tú has previsto para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, como nación santa, realmente, Señor, a hacer un reflejo de ese propósito que tú tienes en esta dispensación de la iglesia para este mundo, Señor. Que podamos ser un canal de bendición, un canal donde el mundo pueda ver, Señor, a través nuestro, de tu iglesia, Señor, lo que tú anhelas, lo que tú deseas y lo que es correcto. Bendícenos en esta semana que está comenzando. Cuídanos de regreso a nuestros hogares. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.